Dios les bendiga a todos mis amados hermanos y amigos que van a ver esta transmisión. Para la gloria y honra de nuestro Dios, contamos el día de hoy con invitados especiales. Tenemos aquí a nuestro lado a mi hermano Pedro Ríos desde Chile y hoy contamos, gracias al Señor, para la gloria de Dios, con el honor de tener a una dama de la apologética, a nuestra amada hermana Rose Angels, espero haberlo pronunciado bien, mi amada hermana, desde Uruguay, desde el hermoso país de Uruguay. Entonces vamos a darle chance, mis amados hermanos, un corto saludo para que aquellas personas que no los conocen, y usted da una presentación. Le damos la oportunidad, por ser una dama, a nuestra hermana Rose Angels. Adelante, mi hermana. Gloria al Señor. Bueno, esperamos que nuestra amada hermana pueda solucionar ahí la cuestión del audio. Entonces, hermano Pedro, usted haga su presentación, amado. Bendiciones a todos los hermanos. Muchas gracias por la oportunidad de poderme conectar a esta hora y poder compartir con ustedes la doctrina bíblica de las iglesias evangélicas, poder compartir ustedes lo que habla la palabra de Dios, y pido a nuestro Señor Jesucristo que Él tenga bien darnos palabra de sabiduría, palabra de ciencia en esta hora, y que todo salga bien y sea lo mejor para la gloria del Señor. En el nombre de Jesús comenzamos esta transmisión. Mi nombre es Pedro Ríos, soy del sur de Chile, la localidad de Payaco, pertenezco a la Primera Iglesia del Señor, una organización religiosa evangélica acá en Chile. Así que muchas bendiciones y saludo a todos mis hermanos que van a estar escuchando en esta hora. Bendiciones. Gloria al Señor, el día de hoy con el tema la infalibilidad papal. Vamos a darle, creo que tuvo algún problema de conexión mi hermana. Bueno, hoy vamos a estar desarrollando mi hermano Pedro Ríos, nuestra hermana Rose Angels y mi persona. Voy a ser más bien como una especie de moderador. Quizá también voy a participar, pero voy a tratar de que los invitados tengan la oportunidad de participar en mayor manera. Mis amados hermanos, hoy vamos a estar desarrollando este tema, pidiendo primeramente sabiduría a Dios que nos sea guiando pues en cuanto a este tema, y darle las gracias desde ya a mis hermanos que comparten la transmisión, a aquellos que dan me gusta, a aquellos que comparten en diferentes redes sociales. Darle las gracias, mis hermanos. Gracias por esa colaboración. Ahora sí, creo que vamos a poder presentar nuestra amada hermana. Hermana, preséntese, hermana Rose. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias, Pastor, por la invitación. Gracias al hermano Pedro Ríos también por estar acá compartiendo conmigo. Y nada, les mando muchas bendiciones desde Montevideo, Uruguay. Y eso, bendiciones. Gloria al Señor. Bueno, vamos a iniciar. Vamos a hacer, cada uno va a contar con un tiempo, mis amados hermanos, para que de repente no se nos alargue mucho alguno de los exponentes. Vamos a tener una introducción al tema de 5 minutos, ¿sí? Entonces, le vamos a dar la oportunidad a nuestro hermano Pedro Ríos para que nos dé una introducción acerca de este tema de la infalibilidad papal. Hermano Pedro, adelante. Gracias, hermano. ¿Es bíblica la infalibilidad papal? La Iglesia Católica Romana enseña que el Papa es infalible cuando habla desde su posición de autoridad sobre un asunto o doctrina particular,
es decir, cuando habla es cátedra. El día de ayer hicimos una transmisión donde hablamos de algunos papas y el origen del papado en la Iglesia Católica. Entonces, cuando muchos malentienden la infalibilidad papal como indicando que todo lo que dice el Papa es infalible, y esto no es lo que la Iglesia Católica Romana quiere decir con la infalibilidad papal. De acuerdo con la Iglesia Católica Romana, esta infalibilidad del Papa únicamente cuando hables cátedra y es parte del magisterium o de la autoridad de enseñanza de la Iglesia que Dios le concedió a la Madre Iglesia, como la llaman ellos. Yo tengo mis serias dudas con respecto a la infalibilidad papal. Acá en Chile hubieron serias acusaciones sobre una cantidad de obispos. Este papa, el actual, cuando vino acá a Chile se le representó eso. Había un problema en la diócesis, parece que se llama en Osorno, con un sacerdote de apellido Barrio que habían llamado y que estaba vinculado a otro cura que era Caradigma. Y cuando se le dijo al Papa, dijo que esto era un problema de los comunistas, así tajante, y lo desechó, pero poco tiempo después el Santo Padre infalible tuvo que retractarse, mandar a un alto personero del Vaticano y prácticamente descabezaron la Iglesia Católica acá en Chile, la renuncia de los más altos obispos. Entonces, como que infalibles, no sé, esto me presenta serias dudas. Bendiciones, hermanos. Gloria al Señor. Entonces le damos la oportunidad ahora. Tiene usted la oportunidad, mi amada hermana en Cristo, Rose Angels, para que nos dé una introducción acerca del tema, hermana Rose. Nuevamente no los escucho, no sé si ustedes me escuchan a mí, pero sé que está hablando el pastor porque Sí, mueve, sí. pero yo a ustedes no los escucho. Si veo al pastor que habla, pero yo no lo escucho. O le escuchamos, mi hermana, le escuchamos muy bien. O creo que salió y volvió a entrar. Bueno, Sí. aprovechamos para saludar a los hermanos que se encuentran ahí en el chat mientras entra nuestra hermana Rose. Saludamos a Manuel Roque, mi hermano Oscar Benzor, a Álvaro Hernández, a Samuel Avilés y a todos los hermanos que se encuentran aquí en el chat. Darle un saludo muy especial a todos. Tenemos ahora sí aquí nuestra hermana Rose. Hermana Rose, ¿nos escucha? Ahora sí los escucho perfectamente. Ok. Disculpas, es que no entiendo por Amada qué está hermana, fallando. adelante, su tiempo, mi hermana. Es nuevamente te escucho hablar, pero no te ves, veo que estás hablando, pero no te escucho. Está hablando, ¿me escucha a mí? Adelante, hermana. Ok, vamos a Parece ver que si no, podemos parece que no lo escucha tratar la de que hermana. nuestra hermana nos pueda oír. Mi amada hermana, estamos oyéndola muy bien, la escuchamos muy bien. Así que cuando le demos el pase, cuando le hagamos esta seña, quiere decir que viene su turno. Y pues a continuación viene su turno, mi hermana Rose Angel. No sé si le puede escribir por interno a lo mejor, pastor, para que ella hable. Ok, estamos esperando, mi amada hermana, su turno. Vamos a ver si pudo solucionar. No, sigo sin escuchar. Mil disculpas, pero de verdad no escucho nada. No sé a qué se Sí. debe. Hermano Adelante, Pedro, hermana. trate usted de hablarle a la hermana. Sí, adelante, dele. Ok.
Bien, vamos, pastor. Yo creo mientras ella repara su o nos logra escuchar. Así es, mi hermano. Vamos a seguir nosotros desarrollando el tema. Ok. Vamos a ver lo que es el origen, pues, de esta infalibilidad papal, que es una doctrina católica, ¿sí? ¿En qué consiste la infalibilidad papal? La Constitución dogmática Pastor Eternus, promulgada por el Papa Pío IX, el 18 de julio de 1870, tras haber sido elaborada y aprobada por el Concilio Ecuménico Vaticano I, contiene la definición solemne del dogma de la infalibilidad pontificia, que es el tenor literal siguiente. Con la aprobación del Sagrado Concilio, enseñamos y definimos ser dogma divinamente revelado que el romano pontífice, cuando habla ex cátedra, esto es, cuando ejerciendo su cargo de pastor y doctor de todos los cristianos, en virtud de su suprema autoridad apostólica, define una doctrina de fe o costumbres y enseña que debe ser sostenida por toda la iglesia. Posee por la asistencia divina que le fue prometida en el bienaventurado Pedro aquella infalibilidad de la que el divino Redentor quiso que gozara su iglesia en la definición de la doctrina de fe y costumbres. Por lo mismo, las definiciones del obispo de Roma son irreformables por sí mismas, no por razón del consentimiento de la iglesia. De esta manera, si alguno tuviera la temeridad, lo cual Dios no permita, de contradecir esta, nuestra definición sea anatema. Es así como comienza a definirse lo que es la infalibilidad papal, hasta donde la definición de infalibilidad papal concierne, invocada en el Concilio Vaticano I de 1870, esta permite que un papa pueda ser negligente en el trono papal, pero que no tenga errores en su pronunciamiento, es decir, cuando habla ex cátedra. El Concilio Vaticano I enseñó: nosotros enseñamos y definimos como dogma divinamente revelado que cuando el romano pontífice habla ex cátedra, esto es, cuando en ejercicio, ya lo leí. Entonces, hemos leído la definición como el Concilio Vaticano I nos explica diciendo qué es para el catolicismo romano la infalibilidad papal. Pero ¿será cierto? ¿Será bíblica esta enseñanza? Pues eso es lo que vamos a estar desarrollando, mis amados hermanos, y viendo cómo en toda la época del catolicismo romano, en muchas épocas, se han contradicho muchas veces un papa a otro papa. Adelante, mi hermano Pedro. Sí, gracias. Bueno, yo había dicho ya que cuando el Papa habla ex cátedra es parte del magisterium o de la autoridad de enseñanza de la Iglesia que Dios le concedió a la, según ellos, Madre Iglesia para guiar su infalibilidad. Y esta autoridad de enseñanza de la Iglesia está hecha por la habilidad de la enseñanza infalible del Papa, la infalible habilidad de enseñanza de la asamblea de los concilios bajo autoridad del Papa y el ordinario magisterium de los obispos. Este ordinario magisterium involucra, entre otras cosas, a los obispos en varios lugares, comenzando a enseñar una misma doctrina en particular. Por ejemplo, la enseñanza de que María fue concebida sin pecado, y el que si esta enseñanza gana aceptación a través de la Iglesia, como un todo, es una indicación de que el Espíritu Santo está trabajando a través de los obispos, y esta enseñanza viene de Dios, eso es lo que ellos asumen. El Papa puede entonces reconocer esto y proclamar la infalibilidad que viene de Dios y debe aceptar o debe ser aceptada por todos los católicos romanos. Ahora viene la pregunta: ¿esta enseñanza está de acuerdo con las Escrituras? La Iglesia Católica Romana ve al papado y a la autoridad infalible de la Madre Iglesia como una necesidad de guiar a la Iglesia y utiliza esto como un razonamiento
lógico de la provisión de Dios para ello. Pero al examinar la Escritura vamos a encontrar lo siguiente, considerando que según ellos, Pedro fue el primer papa de la Iglesia Católica. Mientras que Pedro fue la figura central en la primera propagación del Evangelio, parte del significado detrás de Mateo 16-18 que ellos ven esto, la enseñanza de la Escritura tomada en contexto en ninguna parte declara que él estaba en autoridad sobre los otros apóstoles o sobre toda la iglesia. Veamos Hechos 15 desde el 1 al 23, Gálatas capítulo 2, verso 1 al 14, Primera de Pedro capítulo 5, verso 1 al 5. Jamás es enseñado en la Biblia que el obispo de Roma debía tener la primacía sobre la iglesia. Antes bien, solo hay una referencia en la Escritura sobre Pedro escribiendo desde Babilonia. Y aún con esto se postula, porque Babilonia, Roma era llamada la Babilonia, nombre que algunas veces se aplicaba a Roma y se encuentra en Primera de Pedro 5:13, tratando primordialmente sobre esto y el histórico surgimiento de la influencia del obispo de Roma, de donde procede la enseñanza de la Iglesia Católica Romana sobre la supremacía de Pedro. Entonces, hermanos, la Escritura enseña que la autoridad de Pedro era compartida por los otros apóstoles, Efesios capítulo 2, versos 19 al 20, y la autoridad de atar y desatar atribuida a él fue del mismo modo compartida por las iglesias locales, no solo por sus líderes, Mateo 18, 15 al 19, Primera de Corintios. Por lo tanto, la base para la infalibilidad papal y la existencia misma del papado no está fundamentada en la Escritura. Habida cuenta de que Pedro negó 3 veces al Señor, y los católicos alegan que cuando Jesús le pregunta a Pedro, por 3 veces le preguntó, Pedro, ¿me amas? Y Pedro, muy compungido ya la última vez, le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Ellos dicen que le estaba entregando la supremacía o el pastorado por sobre todo los apóstoles. Es muy significativo que Pedro, aparte de Judas, fue el único apóstol que traicionó a su maestro. Y lo que está haciendo Cristo en este lugar es restaurarlo en el ministerio apostólico. Si bien es cierto, Pedro tenía un gran empuje, también tenía grandes errores, como cuando fue reprendido duramente por el apóstol Pablo a causa de que él tenía un juego ambivalente entre el cristianismo en ese entonces, como se estaba predicando, y los judaizantes. Entonces esto, si ellos tienen esa base, no me pueden hablar de una, ni siquiera de una sucesión apostólica y menos de un primer papa infalible. Adelante, hermano. Ok, bendiciones. Vemos que la transmisión se le ha ido cayendo a nuestra amada hermana. Vamos a darle nuevamente el pase a ver si tiene la oportunidad esta vez de poder hacer su exposición. Mi hermana Rose, adelante, mi hermana. Dios le bendiga. Bueno, escucho a Pedro, pero no escucho al pastor. No sé qué está pasando con el Sí, audio, adelante, pero hermana. no logro escuchar. Sí, Escuché todo lo que dijo Pedro, pero no escuché. Voy a salir por última vez y si no funciona, bueno. Sí, hermana, el pastor le dio se salió. Parece Sí. que tiene problemas ahí en Uruguay. Sí, tiene problemas quizás con la transmisión, hermano. Bueno, lamentamos esta situación. Nosotros continuamos. Quiero dejar algo en claro para aquellas personas que van a ver esta transmisión. Nosotros desde este lugar no estamos atacando, estamos mostrando, ¿verdad? Y analizando lo que es la doctrina de la infalibilidad papal, que como lo dijimos, consiste en que el Papa, cuando habla ex cátedra, no se equivoca. Entonces, nosotros no estamos en contra ahorita de una persona, estamos en contra de esa enseñanza que es errada. ¿Por qué? Porque la Biblia testifica y nos dice que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero algunas preguntas voy a dar para que reflexionemos, para que reflexione usted allá en su casa.
Si es posible que en otras ocasiones un papa pueda cometer una herejía, entonces ¿de qué sirve la doctrina? O sea, si en otras ocasiones ya han habido papas que han dicho herejías, no lo digo yo, lo dice la misma enciclopedia católica, lo han dicho, bueno, y lo vimos el día de anoche, como muchos han cometido cosas atroces, ¿verdad? En la historia. Y eso no lo decimos por difamar, eso está en la historia, usted lo puede buscar. En ninguna parte de la Biblia se dice que para que haya infalibilidad papal deben cumplirse condiciones que no se pueden sustentar. Es decir, esta enseñanza no es nada bíblica. Siguiente declaración. ¿Qué le hace pensar a una persona o qué hace pensar quizás a esta institución que un papa no pueda errar? Aún si se dan estas condiciones que señala el Concilio Vaticano I, ¿tienen alguna prueba bíblica? No, por el contrario, nosotros creemos que todos los seres humanos podemos errar. Y es aquí donde viene el inconveniente, es aquí donde viene el problema, porque muchos, creyendo que están hablando de parte de Dios, aún en la silla de Pedro, como ellos le dicen, han creado dogmas y doctrinas que no se encuentran en la Escritura. Eso es lo peligroso. Si la infalibilidad papal es cierta, ¿en qué parte de la Biblia se dice que debe darse solamente cuando el Papa habla es cátedra? No. Entonces, ya nosotros vamos analizando, ya usted puede ir analizando desde su casa, que es una doctrina muy atrevida, muy ambiciosa, y la verdad la intención es un poco amañosa, si así lo podemos ver. ¿Por qué es amañosa, mis amados hermanos? Porque quiere decir, a ver, les voy a explicar, ¿qué es un dogma? Un dogma es una enseñanza de fe que debe ser creída por el católico, un dogma de fe católico. Entonces, es decir, si un papa se le ocurre decir en ex cátedra que todos los católicos fieles deben ir a las misas vestidos de blanco, porque él habló ex cátedra, estoy colocando un ejemplo, ¿no? ¿Qué debe hacer el fiel católico? Debe acatar la norma como si fuera una norma de fe que el mismo Dios ha estipulado. Entonces, esto es lo peligroso. Esto es lo que no concuerda con las Escrituras. Adelante, mi amado hermano Pedro. Sí, quiero decir que, en segundo lugar, en ninguna parte la Escritura declara que a fin de guardar a la Iglesia del error, la autoridad de los apóstoles fuera pasada a aquellos que ellos ordenaran. La enseñanza de la Iglesia Católica Romana de la sucesión apostólica. Esta sucesión apostólica es atribuida a aquellos a quienes la Iglesia Romana utiliza como soporte para esta doctrina, a los obispos, y esto está en 2 de Timoteo capítulo 2, versos 2, Tito 1:5. Pero Pablo no hace un llamado a los creyentes en varias iglesias a recibir a Tito, a Timoteo o a otros líderes de la iglesia en su autoridad como obispos, sino más bien basándose en la condición de compañeros colaboradores de él, como especifica en 1 Corintios 16:10, 16:16 y en 2 Corintios 8:23. Lo que la Escritura sí enseña es que las falsas enseñanzas surgirían de entre los líderes aceptados por la Iglesia y que los cristianos deberían comparar las enseñanzas de estos posteriores líderes eclesiásticos con la Escritura, que es lo único citado en la Biblia como infalible. La Biblia no enseña que los apóstoles fueran infalibles, aparte de lo que fue escrito por ellos e incorporado a la Escritura, según 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, o 2 de Pedro capítulo 1, verso 18 al 21. Pablo, hablando a los líderes de la iglesia de la ciudad de Efeso, les advierte sobre la llegada de falsos maestros y para combatir contra tal error, él no lo recomienda a los apóstoles y a aquellos que llevarían su autoridad, sino que él lo encomienda a Dios y a la palabra de su gracia, según Hechos 20, 28 al 32. En ninguna parte de la Escritura está la enseñanza magisterium o la maestría de la enseñanza de los obispos y tratada con igual peso en la Escritura.
Lo que la historia ha demostrado es que cuando cualquier otra fuente de autoridad es tratada como algo de igual peso que la escritura, la segunda autoridad siempre termina imponiéndose a la escritura. Tal es el caso de la aceptación de otros escritos, de otras religiones. Entonces, sucede con la Iglesia Católica Romana. Repetidamente, los catecismos católicos aseguran que muchas de sus doctrinas no están fundadas o basadas en la escritura. María, por ejemplo, siendo corredentora y comediadora, sin pecado, concebida sin pecado, su ascensión, la oración y veneración de los santos e imágenes, etcétera. Para los católicos romanos, es la madre iglesia la que tiene autoridad final, no la escritura. Sin importar lo que ellos digan, el magisterium es el siervo de la escritura. Nuevamente la Biblia enseña que es la escritura la que debe ser usada como regla para determinar la verdad del error. En Gálatas capítulo 1, verso 8 al 9, Pablo asegura que no es quien enseña, sino lo que está siendo enseñado, lo que determina la verdad del error. Y mientras la Iglesia Católica Romana continúa pronunciando una maldición del infierno sobre aquellos que rechacen la autoridad del Papa, la Escritura reserva esa maldición para aquellos que enseñan un evangelio diferente del que ya ha sido dado y registrados en el Nuevo Testamento. Vamos a recordar lo que dice Juan capítulo 16, donde dice que Jesús rogaría al Padre y el Padre enviaría al Espíritu Santo en el nombre de Jesús con la misión de asistir a la iglesia y de recordar todo lo que Jesús enseñó. Entonces, estimados hermanos, cuando los apóstoles escribieron sus epístolas y se escribieron los evangelios, ellos se remitieron fielmente a la enseñanza de Cristo. Ninguna de las doctrinas católicas que han sido instauradas tiempos después aparecen en las escrituras. La iglesia llegó a ser la columna y baluarte de la verdad porque enseñó lo que Cristo enseñó y se remitieron fielmente a esa enseñanza. Entonces, si una iglesia que pretende ser asistida por el Espíritu Santo no enseña lo que Jesús enseñó, lo que está plasmado en la Escritura, lo que para nosotros es la sucesión apostólica, la santa palabra de Dios, los escritos apostólicos, esa iglesia no es de Dios, no es iglesia, no es la iglesia que Cristo fundó, porque esa iglesia que Cristo fundó tiene una estructura dada en la Biblia y tiene una enseñanza que está contenida en las Escrituras. Otra enseñanza contraria a eso la hace que sea anatema, sea maldita, porque está agregando a la Escritura y pretendiendo enseñar lo que Cristo jamás enseñó. Adelante, pastor. Gloria al Señor, pero casi siempre cuando nosotros tratamos de enseñar o la Escritura nos quiere enseñar, siempre habrá alguien que diga, no, es que nosotros tenemos las citas bíblicas. Y vamos a analizar algunas citas bíblicas que presentan algunos apologistas dentro del catolicismo romano para afirmar de que la infalibilidad papal existe. Aunque, hermano, esto es atrevido decir que existe dentro de la Biblia, como muchas otras cosas que de verdad son una blasfemia, pues, delante de Dios. Primer versículo que utilizan, Mateo 16, 18, ya lo conocemos todos, ¿verdad? Ahí no dice que Pedro sea infalible. Aún, en caso tal de que Pedro sea la roca, pues dándoles que aún ni el catecismo de la Iglesia Católica lo dice, pero dándoles el supuesto negado de que Pedro sea la roca, tampoco ahí dice que Pedro sea infalible. Vamos a ver otro versículo que utilizan también dentro del catolicismo, es Juan 16, 13, pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda la verdad. Hermanos, yo he predicado acerca de lo que es toda la verdad. Jehová, Dios de los cielos, el Padre, es Dios de verdad. Jesucristo manifestó y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo se dice el Espíritu de verdad, cuando venga el Espíritu de verdad. Y en otra ocasión Jesucristo dijo, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. A eso es lo que se refiere la Biblia
con toda la verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y a la gloriosa y preciosa palabra de Dios. Cuando el Espíritu guiará a las personas a toda la verdad, siempre que uno se deje guiar por el Espíritu Santo. Además, esta promesa es solo dada a Pedro o a los demás apóstoles. ¿A quién se le dio esta promesa? A los demás apóstoles, a toda la iglesia. Si es para toda la iglesia, como dice la Biblia, se deduce de ello que la iglesia en general es infalible. No está queriendo decir eso, mis amados hermanos y amigos que están viendo esta transmisión. Lo que quiere y significa este versículo realmente es que el Espíritu Santo, el que nos guía, el que nos enseña toda la verdad, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y a la preciosa palabra de Dios. Otro verso utilizado también es Juan 14:26, pero aquí tampoco habla de la infalibilidad papal, sino de la enseñanza del Espíritu Santo a los apóstoles. Este pasaje dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. Aquí no habla de nuevas doctrinas que se van a inventar los papas infalibles. Aquí lo que está hablando es que el Espíritu Santo nos recordará las palabras de Jesús. Es decir, el Espíritu Santo es quien nos recuerda lo que se encuentra escrito en su palabra. Esto no habla en ninguna parte de infalibilidad papal. Mire, fíjese cómo agarran textos totalmente fuera de contexto. Y hay personas que quizá no están suficientemente preparadas y de repente dicen: oye, mira, sí, el Papa puede inventar cuentos chinos y nosotros le creemos. Juan 21, del 15 al 17, es otra cita que ellos utilizan. No nos dice tampoco nada de la infalibilidad papal, sino sobre el pastoreo del apóstol Pedro. Sabemos que el apóstol Pedro ciertamente tuvo un liderazgo en la iglesia cuando estaba comenzando. Quizás se cree que aproximadamente hasta el capítulo más o menos 14, 15 de Hechos de los Apóstoles, Pablo tuvo un liderazgo dentro de la iglesia, pero ayer estuvimos hablando que ese liderazgo no era solo, era compartido con Jacobo y con Juan. Vamos a darle el pase, mi amado hermano Pedro. Siga usted adelante, mi hermano. Sí, hay varias cosas que quiero destacar. Primero, la infalibilidad de la Escritura. Hay una serie de textos como Hechos 20:32, segunda de Timoteo. Está también el eterno sumo sacerdocio de Jesucristo en el cielo, Hebreos 7:22 al 28. La provisión del Espíritu Santo, quien guió a los apóstoles a toda verdad después de la muerte de Cristo, Juan 16, versos 12 al 14, quien da dones a los creyentes para la obra del ministerio, incluyendo la enseñanza, y quien usa la palabra escrita como su herramienta principal, Hebreos 4:12. Entonces la Biblia habla de solo una constante tangible e infalible dejada por Dios para su iglesia, que es la palabra escrita de Dios, y no deja nunca un líder infalible. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 15 al 17. Mientras Él dio el Espíritu Santo para conducir a hombres santos a lo largo de la elaboración de esa escritura, también ha dado su Espíritu Santo para que more, llene, guíe y capacite a los miembros de su iglesia actual para el propósito de dirigir su iglesia actual, ¿no es cierto? Y a través de la correcta interpretación de la palabra escrita. Pero, hermanos, yo creo que hay que recordar algunos de los conceptos que entregamos ayer. Primero, no aparece ni siquiera un ápice de algo que se asimile como sucesión apostólica. La Biblia dice, no dice nada de eso, y debemos recordar que el periodo que abarca la Biblia es desde el mismo nacimiento de Jesús hasta el año 64 al 67, fecha en que se escribió el libro de los Hechos. Entonces tenemos ya casi la mitad del primer siglo cumplida, y posteriormente tenemos los escritos de Juan,
incluyendo el Apocalipsis, ya cerca del año 100. Pero no hay absolutamente ninguna mención. Los católicos citan a Lino, que he citado una sola vez en la Escritura, como el segundo papa. No aparece ni una sola mención de Lino como papa de la Iglesia Católica. Tampoco en forma paralela, escritores como Flavio Josefo no nombran esto. La Iglesia, ni siquiera los primeros padres apostólicos, hablan de una supuesta sucesión apostólica. Ellos hablan de obispos, pero estos obispos tienen otro significado, no son papas. Había un obispo, seguramente jefe en Roma, que fue tardíamente, varios siglos después, le fue otorgado el título de papa por un emperador romano. Ellos hablan del papa como el pontífice máximo, pero ¿quién era este pontífice máximo y quiénes tenían este título? Pontífice máximo fue el título que se otorgaba en la antigua Roma al principal sacerdote del colegio de pontífices. Y notemos la similitud con la Iglesia Católica actual, con la estructura. ¿Por qué? Y vamos a ver, porque el pontífice máximo era el cargo más honorable de la religión romana. No estoy diciendo religión cristiana, religión romana. Inicialmente solo podían aspirar los patricios hasta el año 254 a.C., cuando un plebeyo logró hacerse con el título en los inicios de la República Romana. El título tenía influencia meramente religiosa, pero fue ganando poder en el ámbito político hasta la época de Augusto, cuando el emperador lo asoció a la dignidad imperial. El último uso conocido del título por parte de un emperador se encuentra en ciertas inscripciones de Graciano el Joven, emperador desde el año 375 al 383, aunque este ya había decidido omitir el término en su título imperial. Entonces, el término pontífice significa literalmente constructor de puentes, pons más facere, máximo significa literalmente el mayor, y este era el título que tenían los emperadores dentro de la Iglesia. Entonces, hermanos, no podemos asumir que este título lo tenía ni Pedro, ni Lino, ni Clemente, ni ninguno de ellos. No lo tenían porque era un título que le correspondía al emperador y eran paganos, era un título pagano. También habla de un colegio, hermanos, un colegio de pontífices. Vamos a ir recordando algunas cosas. ¿Qué era este colegio de pontífices? En latín collegium pontificum fue una institución también de la antigua Roma pagana, del imperio, que estaba compuesta por los sacerdotes de más alto rango de la religión estatal, de carácter politeísta. El colegio estaba compuesto por el pontífice máximo, las vestales, el rex sacrorum y los flamines. Era uno de los 4 principales colegios sacerdotales, junto con el de augures, el de 15, siempre se me complican estos 15 viri, sacris, faciundis y el de los espulones. La etimología del título pontíficex viene del término latino para constructor de puentes, en lo que podía ser una alusión a un rol muy temprano de aplacar a los dioses y espíritu asociado al río Tíber. Barrón también cita esta etimología en el sentido de ser capaces de hacer. Entonces, estos 2 títulos, pontífices y el colegio, entonces no eran títulos, hermanos, que eran cristianos o que tuvo la Iglesia cristiana como títulos o como organizaciones. Los cardenales, que son los que componen el colegio cardenalicio, que es una copia de ese colegio pagano de la Roma imperial y que la Iglesia Católica los adoptó, cristianizando estas cosas, ¿no es cierto?, adoptándolas en una especie de sincretismo religioso y cambiando algunas fechas como el nacimiento de Jesús, supuestamente un 25
de diciembre, que era el nacimiento del sol Invictus. Entonces fueron acomodando la religión cristiana, se mezcló con el Estado. Pero ¿de dónde sacaron ahora en el colegio cardenalicio? ¿De dónde sacaron los cardenales, los católicos? Esa es la respuesta que nadie quiere darme. Pero, ¿quiénes son los cardenales? Son un grupo de hombres, hay un grupo de hombres llamado cardenales, que son los obispos máximos. Y aunque el Señor nos dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para su iglesia, Efesios 4:11, nunca encontramos indicación alguna de que haya sido ordenado dentro de la organización de la iglesia un grupo de cardenales. Entonces, ¿cuál es el origen? Si nosotros indagamos sobre este particular, buscamos en la historia, no vamos a tardar en descubrir que los cardenales eran un grupo de líderes sacerdotales de la antigua religión pagana de Roma, mucho antes de la era cristiana. Más tarde, cuando el cristianismo y el paganismo fueron unidos en Roma, produciendo la Iglesia Católica Romana, el oficio pagano de los cardenales continuó. Los cardenales no son los sucesores de los apóstoles, sino que son los sucesores de sacerdotes paganos de la Babilonia a través de Roma. En el libreto, esta es la Iglesia Católica, publicado por una organización civil católica. Me voy a saltar el horror de la pronunciación del inglés. En tiempos pasados, dice, los cardenales eran los jefes clericales de Roma y la palabra se deriva del latín cardo, o sea, bisagra, y así se referían a los miembros principales del clero. De modo que la misma Iglesia Católica admite que los cardenales eran originalmente los líderes del clero pagano en la vieja Roma, que eran los sacerdotes de la bisagra. ¿Quiénes fueron estos sacerdotes de la bisagra? Encontramos la evidencia inconfundible de que estos sacerdotes de la bisagra eran los sacerdotes de Janos, el dios pagano de las puertas de las bisagras. Como dios de la puerta de las bisagras, Jano era llamado dios de los principios, por lo cual el nombre del primer mes del año en el idioma inglés, January, enero, y por otra parte en el mismo idioma se designa a los porteros con el nombre janitor, palabra derivada de Jano. Janos, el portero, era conocido como el Abri Sierra, un libro que se llama Fasti en la página 130. Por eso era tan conocido en el Asia Menor el culto al dios que Abri Sierra. Compare con Apocalipsis 3, versos 7 y 8. Incluso mucho antes de que apareciera la Roma pagana o papal, en la remota antigüedad de Babilonia existía una orden similar de altos sacerdotes, más bien conocida como, díganme ustedes, como el colegio cardenalicio. Y hay un escritor que es Chislop, con el Papa como líder, eso lo escribe él, es copia exacta del falso colegio original del Concilio de Pontífices de Babilonia. Entonces hemos visto que la Iglesia Católica ha ido adoptando títulos, cargos, dignidades y sacerdotes, ¿no es cierto?, obispos que provienen de dónde? Del paganismo, en una especie de sincretismo religioso, lo unió a la religión cristiana, pervirtieron la religión cristiana. Y esto, hermanos, cuando nosotros hablamos de una institución como el papado, desmiente por completo la organización y la supuesta sucesión papal que ellos inventaron siglos más tarde. Y al no ser ellos descendientes de los apóstoles, la tan pretendida infalibilidad papal otorgada por el Espíritu Santo no es posible porque solo son sucesores de una organización pagana de sacerdotes paganos. El Papa, al ser elegido de entre medio por votación del colegio cardenalicio, también es un cargo pagano otorgado por un emperador, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para hacer que todo el poder eclesiástico estuviera centralizado en el obispo de Roma. La iglesia se pervirtió con esto y pasó a ocupar parte de la política. Adelante, pastor.
Adelante, pastor. Gloria a Dios. Bueno, mis amados hermanos, vamos a estar desarrollando, vamos a estar viendo a través de la historia, en los primeros inicios, cómo la infalibilidad papal queda pisoteada, desbaratada. Es decir, el mismo catolicismo romano, mire, le va a echar pies encima ahorita a esa doctrina. Porque lamentablemente, pues la creencia esta no tiene ni moral, pues no existe una moral para poder defender esta doctrina. Sin embargo, ahí la tienen para cuando quieran inventar cualquier dogma. Pero vamos a ver algunos casos. Analicemos estos casos. Medite acerca de estos casos. No solamente eso, si usted es una persona que no es cristiana, le invito a que investigue estos casos a ver si son o no son ciertos. O es que nosotros venimos a difamar aquí a la iglesia católica. No. Nosotros venimos a contar la historia de lo que realmente sucedió. Que casi siempre la callan, ¿no? Casi siempre quieren ocultarla. El Papa Zósimo defendió a Pelagio y a Celestio inicialmente, lo que demuestra que no fue infalible, se equivocó. Robert Baker dijo en 416, el obispo Inocencio condenó el movimiento después de su muerte. En ese año, el obispo Zósimo aprobó públicamente las enseñanzas de Pelagio y Celestio. Hasta el emperador Honorio en Constantinopla dirigió un edicto condenando al obispo romano y a los que sostuvieran su herejía. Finalmente, el obispo Zósimo de Roma cambió su posición y aprobó el punto de vista africano y ordenó a todos los obispos de Occidente que cambiaran de doctrina al mismo tiempo. Miren cómo se comienzan a contradecir. El erudito e historiador ortodoxo John Meyendorff escribió: los africanos proclamaron lo que equivale a una denegación formal de ningún privilegio divino de Roma. ¿Quién va a creer? Afirmaron que nuestro Dios puede inspirar la justicia en las investigaciones de un solo hombre, es decir, el Papa, y se niegan a innumerables obispos reunidos en un concilio. John Meyendorff, Unidad Imperial y División Cristiana, Creswell, Vladimir, 1989, página 65. Le estamos dando citas para que ustedes lo investiguen. No se queden con lo que nosotros decimos, sino se den a la tarea de investigar. El Concilio de Trento rechazó 2 concilios en forma parcial. El Concilio de Hipona, 393, y el Concilio de Cartago, 419. El Concilio de Cartago y el Concilio de Hipona aceptó primero de Esdras, segunda de Esdras y la oración de Manasés. El Papa Inocencio I, en su carta al obispo de Toulouse, incluye estos libros en el canon, pero en el Concilio de Trento se rechazaron estos libros como parte del canon, que era primero y segundo de Esdras. Wester dice: primero de Esdras en la Septuaginta se convirtió en tercero de Esdras en la Vulgata, y otro apócrifo segundo en cuarto de Extra. William Webster, refutación a Arcipo. Tercera, aun si el Papa Honorio I, 625-638 después de Cristo, no es hereje para la Iglesia Católica, sí se lo consideró como tal muchos años después de su muerte por favorecer la doctrina del monoteísmo, doctrina que admitía 2 naturalezas en Cristo, pero solo una voluntad divina. El tercer concilio de Constantinopla le censuró en 680, el segundo concilio de Nicea, 787, y el cuarto concilio de Constantinopla, 869-870. También lo consideraron hereje al Papa León II en el 682-683. Dice el Papa Honorio I: no santificó esta apostólica iglesia con la enseñanza de la tradición apostólica, sino que con profana tradición trastornó su fe inmaculada. El supuesto Papa Clemente Romano enseñó que la justificación es solo por la fe. Fíjese, él dijo: y si nosotros, habiendo sido llamados por su voluntad en Cristo Jesús, no nos justificamos a nosotros mismos
o por medio de nuestra propia sabiduría o entendimiento o piedad, u obras que hayamos hecho en santidad de corazón, sino por medio de la fe, por la cual el Dios Todopoderoso justifica a todos los hombres que han sido desde el principio, al cual sea la gloria para siempre. Amén. Esto lo puede conseguir en la carta a los Corintios 32, cuando Clemente descarta la propia sabiduría, el entendimiento, piedad u obras para la justificación. Está diciendo que la justificación es solo por la fe. Así contradice totalmente la doctrina católica de la justificación por la fe y por las obras. Mire cómo estoy dando solamente unos poquitos ejemplos. Aquí ahorita vamos a tener tiempo, hermano. Tome nota, analice e investigue cada uno de estos argumentos que estamos dando. El Papa Virgilio creyó en la transubstanciación y también la contradijo. El Papa Virgilio creyó en la transubstanciación y también la contradijo. Este Papa escribió: la carne de Cristo cuando estaba en la tierra no estaba en el cielo, y ahora porque está en el cielo no está en la tierra, con Eutiques. Este Papa contradijo la enseñanza de la transubstanciación y por lo tanto la infalibilidad papal, ya que contradijo a otros papas y a otros concilios. El Papa Gregorio Magno dice que solo en el catolicismo se puede adorar verdaderamente a Dios. Estas son sus palabras: la Santa Iglesia Universal enseña que no es posible adorar verdaderamente a Dios excepto en ella. Esto se lo puede conseguir en The Papal Encyclicals o en la encíclica papal en volumen 1, 1740-1878, página 230. Este papa es contradicho por otros papas y concilios. El Papa Juan Pablo II habla positivamente sobre la adoración de los musulmanes. Estas son sus declaraciones: nuestros hermanos y hermanas musulmanes que adoran como nosotros al Dios único y misericordioso. Esto lo dijo Juan Pablo II en su homilía el 28 de enero de 1990 en el Observatorio Romano, edición inglesa, 19 de febrero de 1990, página 12. También dijo: los creyentes del Islam, a quienes estamos unidos por la adoración al único Dios, lo dijo Juan Pablo II en su audiencia general 16 de mayo del 2001 en el Observatorio Romano, edición inglesa, 23 de mayo de 2001. Es así, mire mis hermanos, cómo se han contradicho. Como un papa contradice a otro papa, aún hablando ex cátedra. Entonces no pueden decir que esa doctrina sea cierta, que sea real, que sea verdadera. Voy a darle el pase a mi hermano Pedro y seguiré demostrándoles a todos mis amados hermanos, aún por la historia, las severas contradicciones que ha tenido el papado romano. Adelante, mi hermano Pedro. Sí, nosotros conocemos muy bien las contradicciones modernas de este papa y cómo ha escandalizado a un gran sector de la iglesia, conocida como los sedevacantistas, el papa Ratzinger. La Iglesia Católica Romana enseña que papa significa padre y está basada en algunas enseñanzas católicas romanas que son: primero, Cristo hizo a Pedro el líder de los apóstoles y de la iglesia. Mateo 16-18, ese texto que les gusta, pero no dice por ninguna parte eso. Al darle a Pedro las llaves del reino, Cristo no solo lo hizo líder, sino también infalible cuando él actuaba o hablaba como representante de Cristo. El gran problema es que Cristo dice que él tiene las llaves en Apocalipsis y la Biblia no lo dice, ni la Iglesia Católica da la explicación de cuando Cristo le quitó las llaves a Pedro. Más tarde Pedro dice que se convirtió en el primer obispo de Roma. Como obispo de Roma, él ejerció autoridad sobre todos los otros obispos y líderes de la iglesia. Tampoco hay registro de esto, porque hay una profecía cuando Jesús le dijo a Pedro que iba a ser llevado atado de manos a un lugar donde no quería ir. No hay un registro exacto de que Pedro haya sido papa en la iglesia en Roma. Sí hay un registro de Pablo en Roma, pero Pablo arrendaba o alquilaba una casa donde lo iban a ver los hermanos y donde él predicaba. Entonces,
la Iglesia Católica Romana, ya lo dije antes, habla de una ininterrumpida cadena de obispos romanos y ellos enseñan que la Iglesia Católica Romana, por esto es la verdadera iglesia y que todas las iglesias que no aceptan la primacía del Papa se han separado de ellos, que son la única, original y verdadera iglesia. El gran problema, como ya dije, que la Biblia, el Nuevo Testamento, abarca un periodo de 100 años, no hay ninguna declaración de ningún papa ni ningún obispo en Roma que tuviera supremacía sobre las otras iglesias. Mientras que Pedro fue la figura central en el inicio de la propagación del Evangelio, parte del contenido, significado contenido en Mateo 16-18, la enseñanza de la Escritura tomada en su contexto, en ninguna parte declara que él tenía una autoridad sobre los otros apóstoles. Al contrario, fue duramente reprendido por Pablo. Nunca es enseñado que el obispo de Roma debía tener la primacía. La Biblia no lo dice. Entonces, Pedro, la única referencia es escribiendo desde Babilonia, pero no dice que él era el obispo máximo, ni su carta es definida, ¿no es cierto?, como tal. En ninguna parte la Escritura declara que a fin de guardar la iglesia del error, la autoridad de los apóstoles se transferiría a aquellos que ellos ordenaran. La sucesión apostólica es leída en aquellos versos que la iglesia romana utiliza torciéndolos y lo usa como soporte de esta doctrina. Entonces, hermanos, no debemos aceptar este tipo de doctrina porque no existe. Porque el tema de la infalibilidad del Papa también es muy tardía en la iglesia. ¿De cuándo parte esto, hermanos? Parte desde mucho tiempo después de la iglesia ya estuviera organizada en su carácter oficial, y mi hermano lo ha repetido, es decir, cuando habla cátedra sobre una cuestión de doctrina y moral, está libre del error, está en la declaración, y su promulgación fue dada por el Vaticano I, el concilio. Entonces, estimado hermano, no podemos aceptar este tipo de doctrina porque no se sostiene bíblicamente, no hay ningún texto que puedan darme para poder creer en esta doctrina. Entonces, estimados hermanos, ¿dónde sacamos la infalibilidad del Papa? Conociendo los errores que existen de tipo doctrinario y de tipo bíblico acerca de la función de la iglesia. No existe un papado como ministerio. Apóstoles que tuvieron un fin cuando murió el último apóstol, no hay más apóstoles. Después vienen pastores, evangelistas, profetas. Eso es lo que hay en la organización de la iglesia. Adelante, mi hermano. Gloria a Dios. Voy a estar leyendo para ustedes, voy a estar compartiendo algunas historias contradictorias que hay o que ha existido pues a lo largo de la historia en cuanto a estos papas. Y es allí donde queda pues totalmente fuera de sí esta enseñanza, porque de cierta forma a nosotros nos dicen, ustedes acusan, hablan mal de la Iglesia Católica. No, estamos en contra de aquellas doctrinas que no se encuentran en la Escritura. Y es por eso que sí, batallamos en contra de esas falsas doctrinas. Mire, el hecho de que ni siquiera esta doctrina ni su práctica han sido los papas infalibles, notemos unas cuantas de los cientos de contradicciones que desmienten esta doctrina. Después de su muerte, el Papa Honorio I fue acusado como hereje por el Sexto Concilio en el año 680. El Papa León confirmó su condenación, y si los papas fueran infalibles, ¿cómo puede uno condenar al otro? Pero serían infalibles. El Papa Virgilio, después de condenar varios libros, retiró su condena, luego los volvió a condenar y una vez más volvió a retirar la condena, para más tarde volverlos a condenar. ¿Hay infalibilidad papal aquí? Analícelo.
El duelo fue autorizado por el Papa Eugenio III en el 1145-1153, pero más tarde el Papa Julio II y Pío IV lo prohibieron. Esto es en cuanto a Virgilio, pues. En el siglo XI había 3 papas rivales al mismo tiempo. Todos estos fueron dispuestos por el concilio convocado por el emperador Enrique III. Más tarde, durante el mismo siglo, Clemente III se opuso a Víctor III e incluso a Urbano II. ¿Cómo podían ser los papas infalibles cuando se oponían el uno al otro? Vino luego el gran caos. En 1378, que duró más o menos 50 años, cuando los italianos eligieron a Urbano IV y los cardenales franceses escogieron a Clemente VII. Estos papas se maldijeron año tras año, hasta que un concilio dispuso a ambos y escogieron a otro. El Papa Sixto V hizo preparar una versión de la Biblia, la cual declaró como auténtica y muy fiel. Pero 2 años más tarde, Clemente VIII declaró que estaba llena de errores y ordenó hacer otra. Gregorio I rechazó el título de obispo universal por considerarlo pagano, profano, supersticioso, orgulloso e inventado por el primer apóstata. Aún así, a través de los siglos, otros papas han reclamado este título. ¿Cómo podemos decir que los papas son infalibles al definir la doctrina si se contradicen directamente entre ellos? O sea, ellos mismos se lanzan, pues. Continuamos viendo algunas de las situaciones, pues. El Papa Adriano II en el 867-872 declaró el matrimonio civil como válido, pero el Papa Pío VII, 1800 y 1823 lo condenó como no válido. El Papa Eugenio IV en 1431-1447 condenó a Juana de Arco a ser quemada por bruja. Más tarde, en 1919, Benedicto IV la declaró santa. ¿Puede esto ser infalibilidad papal? ¿Cómo pueden ser los papas infalibles cuando un gran número de ellos han negado tal doctrina? Virgilio, Inocencio III, Clemente IV, Gregorio XI, Adriano VI, Paulo IV, todos rechazaron la doctrina de la infalibilidad papal. Óigame, todos estos papas rechazaron esta doctrina de la infalibilidad papal. ¿Podría ser un papa infalible y no saberlo? Qué inconsistencia, ¿no? Qué cosa tan terrible, pues. Considerar la gran inmoralidad, bandidaje y contradicciones que ya han existido en las vidas de muchos de estos papas, podemos ver claramente cuán blasfemas son sus declaraciones acerca de sí mismos. Los papas han tomado títulos tales como Santísimo Señor, Jefe de la Iglesia Mundial, Pontífice Soberano de Obispos, Sacerdote Supremo, la boca de Jesucristo, Vicario del Cristo y otros más. El Papa León XIII, el 20 de junio de 1894, declaró: ocupamos en la tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Esto lo dijo un papa. Durante el Concilio Vaticano de 1870, el 9 de enero fue proclamado: el Papa es Cristo en oficio, Cristo en jurisdicción y poder. Nos postramos ante tu voz, oh Pío, como la voz de Cristo, el Dios de la verdad. Al afianzarnos en ti, nos afianzamos en Cristo. Fíjese lo terrible del engaño de estas personas, ¿eh? Lo terrible del engaño de esta doctrina. Vamos a continuar, mi amado hermano Pedro, adelante. Disculpe, por razones de internet voy a dejar la cámara apagada. La Iglesia Católica enseña la práctica de la castidad, y esto se interpreta de manera que los creyentes deberían abstenerse de fornicar y las personas dentro o fuera del matrimonio no deben practicar la masturbación, sodomía y comportamientos homosexuales, según el Catecismo de la Iglesia Católica.
Los hombres y mujeres con tendencias homosexuales deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida y si son cristianas, a unir el sacrificio de la cruz del Señor. Las dificultades, dice la Iglesia Católica, el Catecismo, que pueden encontrar a causa de su condición, ya que las personas homosexuales, al igual que el resto de los no casados, están llamadas a la castidad, también han de evitarse contraceptivos artificiales, coitus interruptus, esterilización y los medios o asistencia del aborto, en el aborto. Las enseñanzas oficiales católicas indican en relación a la sexualidad como ordenanza de forma natural por el bien de los cónyuges, así como la generación de hijos. Y la Iglesia Católica enseña fidelidad y fecundidad como base del matrimonio, oponiéndose a cualquier tipo de método contraceptivo como tal. La Iglesia Católica también ha sido criticada por su posición provida en todas las cuestiones sociales. Esto no es malo, porque rechaza la pena de muerte, el aborto, la eutanasia, la eugenesia, el suicidio, el asesinato, etc. Y la negativa de la Iglesia Católica al uso de preservativo ha provocado críticas, especialmente en países donde las infecciones con el VIH, agente causal del SIDA, tienen proporciones de epidemia. Sin embargo, en países como Kenia, donde se promueven cambios en el comportamiento como la abstinencia sexual fuera del matrimonio, en vez del uso del preservativo, se observa una mayor declinación en el número de nuevas infecciones que en otros países que solo usan preservativos como método preventivo. Pero ¿a dónde me lleva esto? Una es la enseñanza que ellos tienen y la otra es la práctica de sus propios prelados. Los sacerdotes, yo puedo mostrar una larga lista de abusos sexuales aquí en mi país, en Chile. Incluso está el caso de un sacerdote que creo que se suicidó en la cárcel, porque este santo sacerdote, que era el que ofrecía o hacía las confesiones en la Iglesia Católica, a un señor que lo demandó, lo acusó de que le llevó agüita. Esa agüita tenía un agente o algún químico que lo hizo dormir y lo violó dentro de la catedral de la primera iglesia de Chile, la iglesia más grande, la iglesia sede, la iglesia central. Entonces las prácticas como la indulgencia, como la doctrina del purgatorio, que no están en la escritura, son promulgadas con la anuencia de los papas. Esto no me habla de infalibilidad, pero esto me lleva a mí a ver qué es la iglesia. Y en la actualidad, mucha gente entiende la iglesia como un edificio. Esta no es la definición bíblica. La palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia, que significa una asamblea o una convocatoria. La raíz del significado de la palabra iglesia no es un edificio, sino la gente. Por lo tanto, es irónico cuando le preguntan a la gente a cuál iglesia asisten. Usualmente ellos dicen iglesia bautista, metodista o católica o otra denominación. Y muchas veces ellos se refieren a una denominación o a un edificio. Romanos capítulo 16, verso 5 dice lo siguiente: saludad también a la iglesia en su casa. Pablo se refiere al primer núcleo básico de la iglesia, que es la familia, la iglesia en la casa de cada creyente, no a un edificio que alberga la iglesia, sino al cuerpo de creyentes. ¿Qué más es la iglesia? Es el cuerpo de Cristo, Efesios capítulo 1, verso 22 al 23, que dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El cuerpo de Cristo está conformado por todos los creyentes desde el tiempo de Pentecostés, Hechos 2, hasta el arrebatamiento de la iglesia. El cuerpo de Cristo comprende dos aspectos. Primero, la iglesia universal, formada por todos los que tienen una relación personal con Cristo. Primera de Corintios capítulo 12, verso 13 al 14 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu,
Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y entonces vemos que cualquiera que ha depositado su fe en Jesús es parte del cuerpo de Cristo. La iglesia de Dios verdadera no es ningún edificio de iglesia o denominación. La iglesia universal de Dios la forman todos aquellos que han recibido la salvación a través de la fe en Cristo. Y la iglesia local está descrita en Gálatas capítulo 1, verso 1 al 2. Pablo apóstol y todos los hermanos que están conmigo, ¿qué dice? A las iglesias de Galacia, a las congregaciones en Galacia. Entonces aquí vemos que en la provincia de Galacia había muchas iglesias, lo que llamamos una iglesia local, que pueden tener distintos nombres. No es la iglesia como en la iglesia universal, sino más bien es una iglesia local. La iglesia universal la forman los que han confiado en Cristo para salvación. Estos miembros de la iglesia universal deben buscar compañerismo y edificación en una iglesia local. En resumen, la iglesia no es un edificio o denominación de acuerdo a la Biblia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, todos aquellos que han depositado su fe en Cristo para salvación, según Juan capítulo 3, verso 16:1 y 1 Corintios 12:13, hay miembros de la iglesia universal, el cuerpo de Cristo, en las iglesias locales. Cuando nosotros vamos a hablar acerca de las organizaciones de esta iglesia, no aparece papado. Por lo tanto, bíblicamente es imposible que el sistema papal, al no ser bíblico, cuente con la asistencia del Espíritu Santo, cuente con la infalibilidad que según ellos le da. Ya mostramos de dónde viene el título de pontífice máximo. Ya mostramos de dónde viene el colegio de cardenales, pagano, los dos. Ya mostramos de dónde vienen los cardenales, pagano. Y al ser el Papa elegido entre una clase sacerdotal de origen pagano, es pagano, por lo tanto, no puede ser asistido por el Espíritu Santo. Hemos visto muchas contradicciones, por ejemplo, del Papa actual. Cuando una niña le preguntó por qué había muerto Cristo, él le dijo que no sabía. Hemos visto la adoración y la llevó al Vaticano, a la Pachamama, la Madre Tierra, una deidad que está en la zona del Perú y Bolivia. Entonces también llevó creo que a Moloch, un dios que comía niños que eran echados al vientre. Entonces muéstrenme dónde está el Santo Padre infalible en estas prácticas que son paganas. Adoración a dioses paganos, unión con religiones paganas. Entonces, ¿cuál es la infalibilidad del Papa, pastor? Adelante, pastor. Mire, me coloco a reflexionar con lo que dice mi hermano Pedro, ¿no? ¿Dónde está la infalibilidad aquí? Pero vamos a ir a la palabra de Dios. ¿Sabe que esto de historia pues es para recordarles un poquito su historia? Ahorita no recuerdo bien el pensamiento de Simón Bolívar, creo que es, que dice, es un prócer de aquí de Venezuela, el libertador pues de Venezuela, Perú, Bolivia. Dice que el que no conoce su pasado está propenso a volver a pasar por él, pues por algo así dice, lo estoy parafraseando, me disculpan pues algunos hermanos. Perdón, quiero que vayamos a la escritura, porque la palabra de Dios sí es infalible, porque Dios es infalible. Gálatas, Pablo escribiendo a los creyentes en Gálatas, capítulo 1, verso 8, nos dice: mas si aún nosotros, mire lo que dice Pablo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Fíjese cómo el apóstol Pablo se coloca como ejemplo, y el apóstol Pablo era el líder de la iglesia de los gentiles en aquel entonces. Y él dice, si aún nosotros, por eso es que en algún momento él le dice también a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. El llamado para nosotros los cristianos
es que tengamos cuidado a ver, ¿verdad? Esas personas, analícelo, mi amado amigo. Si esas enseñanzas que están trayendo, que mi hermano Pedro decía algunas, porque son muchas, pero mire, ¿eso será bíblico? ¿Eso será parte del Evangelio de Jesús? No lo es. Y continuamos viendo las preciosas páginas de la Escritura. El apóstol Pedro también, escribiendo su segunda carta, capítulo 2, versículo 1, nos dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, extrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. De una manera muy sutil han metido dentro del catolicismo, en esta unión que hablábamos ayer, en ese sincretismo que hubo, metieron encubiertamente muchas herejías. Vamos a otra preciosa página de la Escritura. Ahí mismo en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, del verso 3 al 4, dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según su propia concupiscencia, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como decía el principio de la creación. Hemos visto estos burladores, muchos apologistas católicos burlándose de la venida del Señor, burlándose del arrebatamiento. Continuamos. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 1, nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Probad los espíritus, probad los espíritus. Recuerdo, bueno, no sé si he contado esta anécdota por aquí. Una vez estábamos predicando en una zona rural, y una señora mayor, pues, con su creencia en la Virgen y todo esto, nos dice: pero es que usted no me puede negar que la Virgencita existe. Y nosotros le decíamos: no, nosotros no negamos eso. Y ella nos dice: es que a mí se me aparece en las noches. Wow, nosotros quedamos sorprendidos. La persona que me acompañaba y yo: wow, se le aparece la Virgen. Oh, ok. Mi señora, usted no se ha dado la tarea de probar los espíritus. ¿Sabe que la Biblia dice que debemos probar los espíritus a ver si son de Dios? Mi hijo, ¿y cómo hago eso? ¿Cómo pruebo? Pero bueno, mi señora, es que usted puede que se le parezca a la Virgen, que usted la vea muy bonita, pero usted no sabe qué hay detrás. La señora asintió y dijo: bueno, enséñenme, ¿cómo hago para probar los espíritus? Nosotros le dijimos: mire, la próxima vez que se le venga la aparición de la Virgen, así como usted nos dice que la ve, dígale de esta forma, dígale: le ordeno en el poderoso nombre de Jesús, por su preciosa sangre, que me digas de parte de quién vienes. Bueno, así le enseñamos a la señora, pero nosotros realmente nunca pensamos que ella lo iba a hacer. De hecho, quizás hasta no creíamos que esa aparición le llegaba ahí en su cuarto. Íbamos pasando, después de, póngale, unas 2 semanas, íbamos pasando cerca de su casa y ella nos gritaba: mi hijo, venga, mi hijo, venga. Oye, ¿nosotros qué le pasará a la señora? Y pues estaba toda preocupada, así como asustada. Nos llamó muy insistentemente, nosotros fuimos. Cuando ella nos dice: mi hijo, ando asustada. ¿Qué pasó, mi señora? Ella era una señora de edad adulta, una señora muy seria. ¿Qué pasó, mi señora? Cuéntenos. Nosotros creíamos que era algo que necesitaba oración o algo así. Cuando ella nos dice: mi hijo, hice lo que ustedes me dijeron. Se me apareció otra vez la Virgencita, así bien bonita, y se me iba acercando así con una lucecita tan bonita, y ella se me iba acercando, y yo me acordé de la palabra que ustedes me dijeron. Y le dije: en el nombre de Jesús de Nazaret, por la sangre de Jesucristo, le ordeno que me digas de parte de quién vienes. Digo, la viejita: mire, yo salté corriendo de esa cama, porque resulta de que los dientes se le pusieron grandes, así como un caribe, dijo ella, como de un pescado, largos, y se le puso la cara fea y le decía groserías a la señora.
La señora dijo, ay no, mijo, ¿y ahora qué hago? Vayan y órenme porque ya no quería ni dormir en ese cuarto. Entonces, esta anécdota es para que usted recuerde, probad los espíritus a ver si son de Dios. Tenía más versículos, pero voy a permitir que sea mi hermano Pedro dándonos la conclusión a este amado estudio. Hermano Pedro, adelante. Amén, pastor. Quiero irme porque en realidad el tema de la infalibilidad del Papa no resiste una revisión escritural, tampoco histórica, porque es muy tardía la aparición del dogma. No es un dogma sostenido por la iglesia primitiva, ni siquiera en los siglos segundo y tercero, y menos por la iglesia resultante que se transformó en apóstata, como en la iglesia católica, cuando se unió con el Estado y se transformó de perseguida en perseguidora de sus propios hermanos. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de la forma de gobierno de la iglesia? El Señor fue muy claro en su palabra acerca de la manera en que Él desea que esté dirigida y organizada la iglesia en esta tierra. Primeramente, Cristo es la cabeza de la iglesia y la suprema autoridad. Esto lo dice Efesios capítulo 1, verso 22, Efesios 4:15 y Colosenses 1:18. Segundo, la iglesia local debe ser autónoma, libre de cualquier autoridad o control externo, con derecho al autogobierno y libre de la interferencia de cualquier jerarquía de individuos u organizaciones. Tito 1:5. Tercero, la iglesia debe estar gobernada por un liderazgo espiritual compuesta de dos ministerios principales que son los ancianos y los diáconos. ¿Quiénes son los ancianos? Era un grupo de líderes entre los israelitas desde el tiempo de Moisés. Los encontramos tomando decisiones políticas en 2 de Samuel capítulo 5, verso 3 y 2 de Samuel capítulo 17, verso 4 y 15. Posteriormente en la historia, aconsejando al rey, los ancianos. En Primera de Reyes capítulo 20, verso 7. Y representando al pueblo en lo concerniente a asuntos espirituales. Éxodo 7:1, 24, verso 1 al 9, número 11, 16, 24 al 15, 25 también. La primera traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, usaba la palabra griega presbúteros para ancianos, y esta es la misma palabra griega usada en el Nuevo Testamento, que también es traducida como anciano. Ahora, el Nuevo Testamento menciona varias veces a ancianos que asumían el papel de liderazgo en la iglesia. Un ejemplo, Hechos 14, 23, Hechos 15, verso 2, 20, 17, Tito 1, 5, Santiago 5, 14. La Biblia es abundante al mostrarnos esto, hermanos. Y aparentemente cada iglesia tenía más de un anciano, porque generalmente la palabra se encuentra en plural. Las únicas excepciones se refieren a casos en los que un anciano es mencionado en singular por alguna razón en específico o en particular, como en Primera de Timoteo capítulo 5 verso 1 y Primera de Timoteo capítulo 5 verso 19. En la iglesia de Jerusalén ellos formaban parte del liderazgo junto con los apóstoles. Hechos 15 verso 2 y Hechos 16 verso 4. Parece que la posición de anciano era igual a la posición del episcopos, traducido como supervisor, o también como obispo, Hechos 11:30, Primera de Timoteo 5:17. El término anciano podría referirse a la dignidad del ministerio, mientras que el término obispo o supervisor denota su autoridad y deberes. Pablo saluda a los obispos y diáconos, pero no menciona a los ancianos, probablemente porque los ancianos son los mismos obispos de manera similar. Primera de Timoteo capítulo 3, versos 2 y 8. Menciona también los requisitos para los obispos y diáconos, pero no para los ancianos, por la misma razón expresada anteriormente. Y también parece ligar estos dos términos en uno solo. Pero ¿qué dice la Biblia? Al revés de lo que son los obispos católicos, si alguno
de vosotros desea obispado, buena obra desea, y da los requerimientos. Marido de una sola mujer, que sepa gobernar bien su casa, y varios otros requisitos, pero eran casados, no con un celibato que es antinatura y contrario a las escrituras en la forma en que se plantea en la Iglesia Católica. Entonces, la posición de diáconos, de la palabra diácono, que significa en la sociedad, era uno de liderazgo de servicio a la Iglesia. Los diáconos están separados de los ancianos, mientras que tienen requisitos que son de muchas maneras similares a los de los ancianos. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 8. Los diáconos asisten a la iglesia en todo lo que sea necesario, como se registra en el capítulo 6 del libro de los Hechos. Y respecto a la palabra pastor, poimen, en relación con un líder humano de una iglesia, solamente se encuentra una vez en el Nuevo Testamento, en Efesios 4:11, donde dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y la mayoría de los dos términos de pastores y maestros, al parecer hablan como si se refiriera a un solo individuo que tiene ambas características. Es probable que el término pastor maestro se refiere al guía espiritual de una iglesia en particular. Entonces, de acuerdo a los pasajes anteriores, siempre ha habido una pluralidad de ancianos, pero esto no niega que Dios dote a algunos ancianos en particular con el don de la enseñanza, mientras que otros con el don de la administración, la oración, etcétera. Así como tampoco se niega que Él los llame al ministerio, en el cual ellos utilizarán algunos dones espirituales. De esta manera, un anciano puede surgir como pastor, otro puede hacer la mayoría de las visitas a los miembros porque tiene el don de compasión, otro puede dirigir en el sentido de manejar detalles organizacionales, pero como ya demostramos, esto no tiene parangón con el obispado católico, porque ese obispado procede de una religión pagana, de una organización pagana. Adelante, pastor. Bueno, mis amados hermanos, la verdad que nos faltaría tiempo y espacio para poder concluir con estos temas. Aprovechando que mi hermano Pedro está, mi hermano, yo aprovecho y lo comprometo en público. Aprovechando esto, mi hermano Pedro, le hago la invitación a un próximo programa donde estaremos desarrollando el siguiente tema: pastores o sacerdotes católicos. ¿Qué instituyó la Biblia? Ese será nuestro próximo tema. Mis amados hermanos, estoy muy agradecido con ustedes. Voy despidiéndome y concluyendo, antes de hacer los saludos, con estos últimos datos. Aquellos hermanos que toman datos, hay hermanos que me dicen: hermano, mire, yo retrocedo los videos, tomo datos, escribo todo. Bueno, gloria al Señor por mis amados hermanos que toman ahí las informaciones, pues. Para ir cerrando con estas últimas informaciones de las contradicciones en cuanto a esto de la infalibilidad papal. El Papa Inocencio I y Gelasio I declararon la necesidad de que los niños reciban la comunión, si no, irán al infierno, dijeron ellos. Sin embargo, el Concilio de Trento anatematizó aquella doctrina, la declaró anatema. El Papa Gelasio declaró la necesidad de que el bautismo debe hacerse en el nombre de la Trinidad. El Papa Nicolás, 858-867, dijo que los búlgaros, que era suficiente hacerlo solamente en el nombre de Jesús. Ahí vemos la doctrina de los Jesús solo. Los papas afirmaron que el matrimonio es indisoluble. En cambio, el Papa Esteban II, en el 752, dijo que el matrimonio con una esclava podía disolverse. El Papa Celestino I declaró nulo el matrimonio si uno de los cónyuges se volvía hereje. Pero Inocencio III, 1198-1216, anuló esta decisión, y Adriano IV, en 1154, llamó hereje a Celestino por lo que decretó. Virgilio, en el 537-555, cambiaba su criterio sobre la doctrina cada vez que el emperador se lo exigía. O sea,
se dejan llevar por el emperador. Finalmente Virgilio fue declarado hereje y fue excomulgado por el Quinto Concilio General del 553, convocado en Constantinopla por el emperador Justiniano. El Papa Honorio I, 625-687, fue acusado como hereje por el Sexto Concilio Ecuménico. Gregorio I rechazó el título, hasta yo lo había dicho, de obispo universal, por considerarlo pagano, profano, supersticioso, orgulloso e inventado por el primer apóstol. Oye, yo creo que este hombre estaba bien cerca, pues, de conocer algo de la Biblia. Mis hermanos, estas y muchísimas otras contradicciones han tenido. Por eso es que nosotros les brindamos, no solamente con la palabra de Dios, con la historia, la misma historia del catolicismo romano y de los papas, las múltiples contradicciones que han tenido los papas. Por consiguiente, la doctrina de la infalibilidad papal, para ir concluyendo, no es bíblica, no es ni siquiera cierta, porque ellos mismos la han negado con sus prácticas. Solamente es un invento dogmático del catolicismo romano para cuando ellos quieran inventar una doctrina o inventarse un dogma, entonces sea declarado y creído por todo el pueblo católico. Dice, estimados hermanos en Cristo y amigos que ven esta transmisión, recuerden o recordemos esto: el Señor Jesucristo dijo estas palabras: cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Y en la Biblia, en toda la Escritura, Pablo, Pedro, Juan, nuestro Señor Jesucristo hablaron del poder de la palabra de Dios. Es algo que dentro del catolicismo algunos apologistas, los he oído, e incluso refutan lo que es la autoridad y el poder que hay en las Escrituras. Así que, mis estimados, como dice la misma palabra, si no creen de acuerdo a la preciosa palabra de Dios, pues no les ha amanecido. Adelanto, mi hermano Pedro Ríos, vamos dando ya la conclusión, despidiéndonos, hermanos. Sí. La iglesia tiene varios nombres en la Biblia y es llamada la Grey de Dios, la herencia de Dios, la iglesia de Dios. Jesús es la cabeza de la iglesia, no un sistema papal. Hermanos, doy gracias a mi Señor por poder compartir con ustedes. Quiero hacerme un poco de propaganda, pastor, para que a través de usted, si algún hermano, porque usted sabe que yo me dedico a veces a apoyar a mis hermanos apologistas, con los escritos, con doctrina, con palabras, que tengo mucho material acumulado y escrito en mi Facebook. Tengo 4 Facebook, todos con el nombre de Pedro Ríos y uno con el nombre de Jacob Ríos. ¿Por qué tanto? Porque casi todos están llenos y muy cercanos a las 5.000 personas. Entonces yo publico en ellos y en una página que se llama Tiempo de Cambio, publico todos los días un tema de meditación bíblica, doctrina, todos los días. Y publico en todos el mismo tema. Entonces, si algún hermano de los que están en línea quisiera algún tema en particular, que se contacte con usted, pastor, y usted me hace llegar la forma de hacerle llegar a ellos y yo le envío lo que ustedes necesiten en cuanto a doctrina. Gracias, pastor, por esta oportunidad. Encantado de poderlo acompañar, de poder hablar de la palabra de Dios, hablar de la doctrina de Cristo y mostrar la verdad bíblica a cada uno de los hermanos. Dios le bendiga, pastor. Bendiciones. Gracias. Bueno, es de verdad un honor haber podido tener a mi hermano Pedro. Hermano Pedro, si me permite, me puede dar el nombre para que los hermanos lo puedan conseguir ahí en el Facebook. ¿Cómo se llama? Uno al menos de los grupos donde usted publica, pues hace estas publicaciones. Sí, los 4 Facebook están a nombre de Pedro Ríos. Los 4. La página se llama Es Tiempo de Cambios. El grupo de YouTube, donde hay mucha doctrina, también se llama Es Tiempo de Cambios. Hay 4 páginas más que se llaman, hay 2 que se llaman Pedro Ríos
y una que se llama Primera Iglesia del Señor. Entonces, por ahí me las voy arreglando para ir distribuyendo el material y llevar, hermanos, la palabra del Señor. Sí, el grupo principal es Tiempo de Cambios, tal como está escrito ahí, y lo que aparece en el grupo es una Biblia abierta. Así que los hermanos pueden buscarlo, pueden ubicar, y los temas que tienen, hay una opción de búsqueda. Ustedes se colocan en la lupita que aparece, la presionan, colocan el título o la palabra, alguna palabra clave para buscar un tema. Si ustedes buscan, por ejemplo, purgatorio, se van a desplegar todo lo que yo he publicado en todos estos años al purgatorio. Hay muchísima información ahí, pastor. Gracias. Bueno, le damos las gracias a nuestros hermanos que han estado ahí en el chat. Mire, hermano Pedro, ¿quieren que les dé un saludo al hermano Arnold? Hermano Arnold, bendiciones. Me es grato que usted esté acá. Muchas bendiciones, mi estimado hermano. Amén. Bueno, le damos las gracias a todos mis hermanos, que ustedes colaboran con este canal. Aquellos que colaboran dándole me gusta, hermanos, es una colaboración. Aquellos que colaboran compartiendo estas transmisiones en otras redes sociales, eso es una colaboración. Muchas gracias. Aquellos hermanos que oran por nuestro ministerio y por este humilde canal, también muchísimas gracias. Y aquellos hermanos que aportan un granito de arena por medio de una ofrenda, mi hermano, también muchísimas gracias por su colaboración. He tenido mucho en mente. Oye, lo que pasa es que esto es algo delicado, mire, de verdad. He tenido en mente, dentro de poco voy a hacer un video muy especial de las bendiciones que gracias a ustedes hemos podido llevar a muchas personas, gracias a aquellas personas que colaboran con nuestro canal. Y ustedes se van a gozar, hermano. Mire, sé que dice la escritura que no sepa la derecha lo que hace su izquierda, y me he cuidado mucho en esto, pero lo vamos a publicar un día de estos, lo vamos a compartir, como por medio de este canal hemos podido bendecir a muchas personas, sobre todo aquí en Venezuela, que la situación es bastante extrema. Le damos un agradecimiento a todos mis amados hermanos en Cristo. Voy a aprovechar para saludarlos. Mi hermana María Uribe, Miguel Jara, Claudina Alvarado, mi hermano Arnold Portillo, muy agradecido. Gracias por esa ofrenda, mi hermano. Dios le bendiga y le multiplique. Mi hermana Claudina Alvarado, a ver quién más tenemos de los que estuvieron por aquí. Sharin, mi hermana, vamos a ver si lo pronuncio bien. Sharajin. Dios le bendiga, hermana Sharajin. Dios le guarde. Clemente Alejo, también tuvimos por aquí a Clemente Alejo, Edgar Castañeda, Álvaro Hernández, que Dios le bendiga, mi hermano, con la diligencia que tienen que hacer. Tuvimos también nuestro hermano el que dice la Biblia, mi hermano, que el Señor me le continúe bendiciendo. Nuestro hermano Oscar Benson también estuvo por ahí. Tuvimos por ahí un hombre que estaba un poquito alterado. Ay, Señor, lo ayude. Un amigo católico. Bueno, Dios lo guarde. Albert Prado. Tuvimos también por aquí a Duber Studios. Dios les bendiga. Bien temprano tuvimos, oye, no me, no, sí me está saliendo por aquí. Está cargando. Bueno, estuvimos también a varias otras personas, que mi Señor les bendiga rica y poderosamente, muy honrados con la presencia de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, y también darle gracias a mi amado hermano Pedro por colaborarnos pues en este humilde canal y compartir con nosotros pues sus enseñanzas. Nos despedimos, mis amados hermanos. No podemos despedirnos sin antes hacer una oración. Vamos a hacer una oración dándole gracias a nuestro Dios. Padre, queremos darte las gracias por tu amor y tu infinita misericordia. Amado Dios, queremos pedirte que tú seas bendiciendo, Señor, a cada hermano, cada hermana y amigo que ven estas transmisiones, que ven estos videos, que puedan ser de edificación, Señor, estos videos, Señor, que podamos llegar a las familias, a las vidas, que tú, amado Espíritu Santo, que eres el único que puede convencer, seas convenciendo de pecado, de justicia y de juicio.
Que la bendición de Dios esté sobre los hogares de mis hermanos, sobre sus hijos, nietos, sobre sus matrimonios, Dios. Que tú les guardes, les bendigas, les protejas. Que tu palabra no falte en sus corazones. Que tu presencia, Señor, sea lo más necesario para sus vidas. Que tu Santo Espíritu sea redarguyéndonos en todo momento. Gracias, Padre nuestro. Gracias, amado Señor Jesucristo. Gracias, amado amigo Espíritu Santo de Dios. Amén. Bueno, mis hermanos, nos despedimos. Esperamos haya sido de bendición. Dios me les bendiga. Dios les guarde.